Sí, sí. Hola, escuchamos de Aedo, ¿eh? Bien, ustedes comienzan. Bueno, Ya está ya la presentación ahí lista. empezamos. Ahí se escucha. ¿Está abierto ya? Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Sí, sí escuchamos. Bueno, nosotros vamos a hablar de George Batra, Balasich y Hofer, 2004. Su enfoque, orientado a un objetivo, tiene algunas características destacables. Las etapas clásicas en el desarrollo de un sistema: planificación, análisis, diseños e implementación. La típica fase en el desarrollo de sistemas orientados a objetos, como comienzos, elaboración, construcción y transmisión. Tenemos acá las fases orientadas para el desarrollo del sistema de información, que tiene un inicio, una elaboración, una construcción y una transmisión. El inicio incluye actividades como definir el alcance del proyecto. La elaboración se detalla los requisitos detallados del usuario y la arquitectura del proyecto. La construcción representa el desarrollo del sistema, y la transición, el sistema es instalado y los usuarios son formados para el uso del nuevo sistema. Después ahí. Continúo. La información debe cumplir con los siguientes componentes básicos interactuando entre sí: el hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos; el software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información; los datos que representan las actividades de la empresa; la red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos; las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información. El software, el hardware, los estados por los que un sistema puede pasar, proceso para el desarrollo del sistema de información, uso y mantenimiento del sistema de información, figura estados en el ciclo de vida de un sistema de información. Bueno, profesor, ingeniero Catapán Gili, Aníbal Daniel, ya está. No escuchamos nada. ¿Ahora me escuchan? Chao. Ahí está, ahí me escuchan. Bien. Bueno, pasamos al siguiente grupo entonces. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Alemán, somos del grupo número 6 y nosotros vamos a hablar sobre la metodología de James Sen. Muy bien. El ciclo de vida de desarrollo de un sistema, según James Sen, consta de 6 funciones o fases. Muy bien. Implantación, investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del sistema y prueba del sistema. Comenzamos por la investigación preliminar. Esta se inicia a través de la solicitud del sistema, ya sea por medio verbal, por un fax, por un mail o por cualquier otro método, y se aclarará la solicitud del horario, es decir, se especificarán los pasos a tomar, se realizará un estudio de factibilidad, es decir, con qué recursos cuento, y también se tomarán en cuenta 3 factores. En este caso lo vamos a dividir en 3. El A es el económico, es el valor económico en función al personal, en función al equipo, en función a otras cosas. El punto B es
el factor en la técnica, que será la verificación del software y el hardware, así como el personal técnico. Una tercera opción, y la última, es la operacional, ver si están en la capacidad de operar con el nuevo sistema. Finalmente, se aprobará la solicitud, es decir, saber si se cumple con las características estipuladas. Continuamos con la determinación de requerimientos. Significa examinar los procesos. Se hace un estudio del sistema actual y se determinan los nuevos requerimientos del sistema, así como las entradas y salidas del sistema actual. El diseño del sistema sería desarrollar el sistema, la forma en cómo esos requerimientos se van a automatizar. Se define la forma de cálculo y se describe cómo se transformarán los datos en información. Este diseño se realizará en dos bases, una lógica, donde se harán modelos, IR, bases de datos, diagrama de flujo de datos, y una física, es decir, todo lo tangible, papeles, gráficos. El desarrollo del sistema. Se hará la construcción y programación de este sistema. Se recomienda en algunos casos usar diseñadores y analistas de la compañía y programadores de otra compañía o viceversa, aunque esto puede tener sus ventajas. Los costos pueden ser menores, es rentable usar un terreno, digamos, para minorar costos, y también tiene desventajas. No existiría comunicación fiel entre programadores y diseñadores. Buenas tardes. Bueno, seguimos con prueba del sistema. Aquí se pretende detectar las posibles fallas de aplicación, que serían fallas de programación, de análisis, de diseño. Este último es el más crítico. En este proceso se simulan entradas de datos, se ponen a usuarios externos a interactuar con el sistema, se hace la aprobación escrita de todos los aspectos del sistema. Cabe destacar que esto debe hacerse de forma gradual. Y por último tenemos implantación. La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Se puede hacer por tres enfoques. Serían piloto, paralelo y sustitución. Piloto se seleccionará solo un área de la empresa para utilizar el sistema. Paralelo, se utilizarán el sistema viejo y el nuevo al mismo tiempo para comparar. Y por último, sustitución, sencillamente se sustituye todo el sistema. Este es el más riesgoso. La evaluación se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes, como la operatividad, la administración, el desempeño de desarrollo, que sería una relación de tiempo versus beneficio, el desempeño como tal y el desempeño organizacional, relación costo versus beneficio. Y terminamos. Gracias. Bien, muy bien. De nada, denle un aplauso a los dos grupos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente. Bueno. Ahora sigue el otro grupo. Ahora lo... Bueno, Martínez, gracias, buen fin de... Hola, ¿cómo te va? Beatriz Martínez y Olga Wester de acá. Hola, ¿me oís? Sí, te escucho. Ah, bueno, mira, mi compañera no va a llegar. Nosotros hicimos el trabajo sobre Kendall y Kendall. Él es un profesor que ha creado un sistema novedoso basado en un hipertexto que se aplica, es aplicable por los analistas en la parte organizacional de las empresas. Y la esposa también es una profesora dedicada también a todo lo que es el análisis de comercio electrónico. Ellos basan su trabajo en el ciclo de vida de los desarrollos del sistema. Es un enfoque por fases de análisis y diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de ciclos específicos, de actividades del analista y del usuario. Si bien cada fase se da por separado, nunca son totalmente aisladas.
y además pueden darse simultáneamente. Dividen el trabajo en 7 etapas: la de identificación del problema, oportunidades y objetivos, que es fundamental para el éxito del proyecto. Es la fase donde se debe agudizar la observación de forma objetiva en todo lo que sucede dentro de la organización. Identificar los problemas y ver las oportunidades, o sea, qué se puede mejorar y qué se puede aprovechar de lo que hay. Eso es una de las fases más importantes. Ahí, en esta primera fase, interactúan los usuarios, los analistas y los administradores de sistemas. El resultado de esta fase es un informe de viabilidad que incluye la definición del problema y el resumen de los objetivos. La administración luego será la encargada de decidir si sigue adelante con el proyecto o se abandona. La segunda fase es la determinación de requerimientos de información. En la lista deberá ver las necesidades de los usuarios involucrados, entrevistas, observación de conducta de quien dirige el área de personal para ver cómo puede interactuar y de qué manera va a tomar el resto del personal este cambio. Y en la lista debe hacer un esfuerzo importante en comprender las necesidades del usuario. La tercera fase es la de análisis de necesidades del sistema. Evalúa las 2 fases anteriores, se utilizan diagramas de flujo, representaciones gráficas de entrada de datos, procesos y salidas de información. Se estima en un diagrama de Gantt el tiempo de desarrollo de todo este sistema, ¿no? De las entradas, los procesos y las salidas. También se elaboran estudios de factibilidad para ver para elaborar propuestas de los diagramas de operación. El cuarto paso es el diseño del sistema recomendado. Es una lista de funciones genéricas utilizando la información recabada en todas las fases anteriores. Se realiza la creación de un paquete específico de programas que incluye diseño de archivo y base de datos. Diseñar las distintas interfaces del usuario de cada operación, procedimiento y o función. Luego pasamos a la fase 5, que es el desarrollo y documentación del software. Se elabora un informe con el tiempo que llevó a construir los procedimientos, manuales de procedimientos internos del sistema, manuales externos de ayudas a los usuarios, actualizaciones para los distintos procedimientos. En esta fase de desarrollo del sistema, el analista trabaja junto con el programador para desarrollar el software. Dentro de las técnicas diseñadas para esto están los diagramas de Nancy Scheiderman y de pseudocódigo. También se trabaja con los usuarios para el desarrollo del software. Estos manuales de procedimiento ayudan en línea general. Los programadores desempeñan un rol clave en esta fase, diseñan, califican y eliminan errores sintácticos de los programas. Después, en la fase 6, es la fase de prueba y mantenimiento de los sistemas. Primero se hace una prueba con un prototipo, digamos, con datos tipos. Luego se aplica al sistema real. Esta parte de las pruebas la realizan los programadores en conjunto con los analistas. El programador deberá realizar un resumen de pruebas del sistema y el analista deberá realizar un informe de las pruebas y discutirlas con el programador. El mantenimiento del sistema de información y su documentación comienza en esta fase y se prolonga durante toda la vida útil. Y por último, la etapa 7, que es la implementación y evaluación de los sistemas. En esta fase se capacita a los usuarios en el manejo del sistema. Si bien esta capacitación corre por cuenta de los fabricantes, debe estar sí o sí supervisada por los analistas. Instalar el hardware necesario para este funcionamiento, el hardware sí, para el funcionamiento del software, y el trabajo del sistema es cíclico. Cuando el analista termina una fase, pasa a la siguiente, y puede haber errores que obliguen a retrotraerse y empezar en otra etapa nuevamente. Bueno, eso es todo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, soy Gilda Carreras y lo hemos hecho con Vanessa Rosa, lo que pasa es que está enferma y no ha podido venir. Sí, me mandó un mensaje. Hicimos una pequeña definición, ¿sí? ¿Qué es lo que es metodología? Es la ciencia que se encarga del estudio del método como herramienta para lograr procesos.
Hicimos la metodología de James Hem. Lo elegimos en sí porque en una de sus primeras clases usted había hablado que la informática había eliminado un poco la mano de obra, ¿sí? Y bueno, Zen es el que más mano de obra del ser humano utiliza para crear estos sistemas. No la obvia tanto, no la saca del sistema. Bueno, para James es considerar como todo un unitario y organizado de procesos, procedimientos, tareas, métodos, recursos materiales, tecnológicos y humanos, interdependiente de que se vale una organización para alcanzar un objeto y es fácilmente identificable por los límites de su medio ambiente. Estrategias para el desarrollo de los sistemas. Según James, existen 3 de estas: el método clásico del ciclo de vida, el método de desarrollo para el análisis estructurado y el método de construcción de prototipo de sistemas. Cada una de estas estrategias tiene un uso amplio y en cada de los diversos tipos de empresas que existen y resultan efectivas si son aplicadas de manera adecuada. El ciclo de vida para Zen tiene 6 pasos: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. No se puede obviar ninguna de ellas porque si una fallara no se podría ver cómo anda el sistema. Método de ciclo de vida. Para el desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas y diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implementar las Naciones Unidas del Sistema de Información, que consta de 6 fases. Metodología de James Hem es fase de... Está muy chiquito y no leo. Metodologías, prueba del sistema, implementación, diseño del sistema, desarrollo del software, determinación. Bueno, hay un par que no puedo leer porque está muy chiquitito. Las fases de investigación preliminar son: inicia a través de la solicitud del sistema y se especificarán los pasos a tomar y se realizará un estudio de factibilidad, o sea que si es factible el sistema a tomar. Determinación del requerimiento del sistema. Examinar los procesos, se hace un estudio del sistema actual y se determinan los nuevos requerimientos del sistema, así como las entradas y las salidas del mismo. Diseño del sistema. Va a ser cómo se va a desarrollar el sistema, la forma en que esos requerimientos lo van a automatizar y se definen las fórmulas de cálculo. Se describe cómo se transformarán los datos e información. Desarrollo del software. Se dará la construcción y programación de este sistema. Se recomienda en algunos de los casos usar diseñadores y analistas de la compañía y programadores de otra compañía. Consta de un soporte de prueba, creación, análisis y diseño. Prueba del sistema. Se pretende detectar las posibles fallas de aplicación y en este proceso se simulan entradas de datos, se ponen a usuarios externos a interactuar en el mismo. Implementación y evaluación. Es el proceso de verificar e instalar el nuevo equipo a entrenar a los usuarios e instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Bueno, y acá terminamos. Bien, muy bien. Ahora veo a ver quién es el siguiente grupo. Sí, el siguiente grupo es Barrera, Lazo, Lefebvre, Sánchez. Bien, el 5. Grupo 13. ¿Comenzamos? Sí. Bueno, la definición de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Sistema de la información es un conjunto de elementos organizados y orientados al tratamiento y administración de datos de la información para cubrir una necesidad o un objetivo. Ese no es el nuestro. ¿Sí? Lo que usamos nosotros es la metodología de Kendall y Kendall. ¿Sí? La metodología, los ciclos de vida que tienen ellos son 7: identificación del problema, identificación de los requerimientos de la información, análisis de la necesidad del sistema, diseño del sistema, desarrollo de la documentación del sistema, prueba y mantenimiento, implementación y evaluación. Esas son las fases del sistema. ¿Sí? Primera fase, identificación del problema.
Ahí están todas las fases, ¿sí? Las que nombramos recién, y luego viene la primera fase. Fase 1, identificación del problema. Esta fase requiere la observación en forma objetiva de lo que ocurre, ¿sí? Hace notar a los problemas. Las oportunidades, situaciones pueden mejorarse con el uso del sistema de la información. Se deberá descubrir lo que la organización intenta realizar. El sistema de la información siempre apoya a la organización. ¿Sí? La fase 2 es determinar los requerimientos. Eso. Es conocer el funcionamiento actual, comprender, confirmar. ¿Sí? Los usuarios particularmente involucrados, esta fase se hace especialmente con los usuarios involucrados. Dentro de la organización pueden utilizarse diversos instrumentos, muestreos, el estudio de los datos, formas de usuario de la organización, observación de la conducta y la determinación. En esta fase se hace posible identificar la información que requieren los usuarios y cómo ellos desempeñan su tarea. La fase 3, que es el análisis de la necesidad del sistema, en esta fase lo que vamos a ver son riesgos de factibilidad, ¿sí? Entrada y salida de datos, diagrama de flujo de datos, diccionario de datos. Se analiza la necesidad propia, para ello existen herramientas y técnicas diseñadas. Incluye el uso de diagramas de flujo de datos, forma gráfica de entrada y salida de datos de la organización, los procesos y la salida de la información. En la fase 4 es el diseño del sistema, diseño lógico, especificaciones, factibilidad de entrada de datos, proteger el sistema. Se usa la información recolectada, se elabora el diseño lógico del sistema de la información, se diseña los procedimientos para realizar la captura de datos, con la finalidad de que los datos introducidos sean los correctos. La fase 5, que es desarrollo de la documentación, ¿sí? Evaluar los procedimientos, manual de procedimientos, el manual externo para ayuda del usuario y actualizaciones. En la quinta fase de desarrollo del sistema, el analista trabaja de manera conjunta con los programadores para diseñar la documentación del software. Durante esta fase del análisis de trabajo, los usuarios desarrollan documentación efectiva, como manuales de procedimiento, ayuda en línea y diseños y sitios web. Los programadores desarrollan, codifican y eliminan los errores. La fase número 6, que es prueba y mantenimiento, ¿sí? Es pruebas, mantenimiento, prueba de datos. Este sistema de información debe probarse antes de ser utilizado, ¿sí? Para lograr un costo menor y determinar los problemas que tenga el sistema antes de ponerlo en funcionamiento. Se hace una serie de pruebas para identificar las fallas. Una parte de las pruebas las hacen los programadores solos, la otra la lleva de manera conjunta con el analista de sistemas. Los datos, ¿sí? Luego se hace una prueba, se hace primero con datos genéricos y luego se hace una prueba con datos reales. La fase número 7, que es implementación y evaluación, ¿sí? Ahí se hace la implementación, capacitación a los usuarios, supervisión, evaluación del sistema. Esta última etapa y desarrollo del sistema es el adiestramiento de los usuarios. La evaluación toma parte de cada una de las etapas de los usuarios. Esta fase capacita a los usuarios en el manejo del sistema y se menciona la evaluación como parte final del ciclo de vida del sistema. En realidad la evaluación que se lleva a cabo, se debe llevar a cabo durante todas las fases. Y ahí termina la última fase. Bien.
Vamos con el grupo 21. Profe, sigue la Rioja. Rioja les toca. Listo. Bueno, profe, recién observando lo que exponían los compañeros de AEDO, me parece que son, vi que estaba un poco más completo que lo que nosotros hicimos ahora, porque nosotros, aparte de esa diapositiva, hicimos una especie de ayuda a memoria y vamos a ser muy sintéticos también para que puedan exponer todo. Y partimos desde la definición de un sistema informático, y el compañero recién partieron desde la definición de sistema, que es lo más correcto, para entender qué es la metodología del desarrollo de un sistema. Entonces, los compañeros recién partieron de la definición de sistema y nosotros comenzamos desde el sistema informático. Así que es por eso que me parecía más complejo lo hecho, pero bueno, ya no lo hicimos. Un sistema informático es un sistema que permite almacenar y procesar. Perdón, nosotros tenemos el modelo, ¿cómo se llamaba el nuestro, che? La metodología de George Batra, Balasich y Hoffer. Sobre esa metodología vamos a hablar. Un sistema, partiendo de la definición de sistema informático, es un sistema que permite almacenar y procesar información, es un conjunto de partes interrelacionadas, que es hardware, software y el personal informático. Avanzando un poquito y definiendo lo que es un desarrollo de sistemas, entendemos que es un proceso que consiste en dos etapas principales, que es la del análisis y el diseño del sistema. Comienza cuando en la gerencia o en algunas ocasiones el personal de desarrollo de sistemas se da cuenta de cierto sistema del negocio necesita mejorarse o que necesita implementarse un sistema. Para entender lo que es la metodología, una metodología para el desarrollo de sistemas de información es un conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información. Los objetivos del sistema de desarrollo de sistemas de información son definir actividades a llevarse a cabo en un proyecto de un sistema de información. Ahora, si hablamos puntualmente de la metodología de George Batra, Balasich y Hoffer, estos autores estudian el análisis y desarrollo de sistemas a través de un enfoque orientado a objetos. Esta aproximación al desarrollo de sistemas tiene algunas características destacables. Las etapas clásicas en el desarrollo de un sistema, planificación, análisis, diseño e implementación de sistemas, no se realizan de forma secuencial, sino de forma iterativa e incremental. Las típicas fases en el desarrollo de un sistema orientado a objetos son comienzo, elaboración, construcción y transición. En la fase 1, en el inicio, incluye actividades como definir el alcance del proyecto, determinar la viabilidad del proyecto, comprender las necesidades de los usuarios y preparar un plan para el desarrollo del software. En la fase 2, en la elaboración, se desarrollan los requisitos detallados del usuario y la arquitectura del proyecto. En la etapa 3, las actividades típicas en el análisis y desarrollo del sistema constituyen la parte más importante de la fase de construcción según una visión orientada a objetos. En esta fase es en la que se gastan la mayor cantidad de recursos y tiempo. En la última fase, por último, en la fase de transición, el sistema es instalado y los usuarios son formados para el uso del nuevo sistema. Las fases representan periodos de tiempo cuyo final está vinculado a un hito. Entendemos que un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso. Por el contrario, lo que se define como fases en otras metodologías, el análisis del requerimiento, diseño lógico, etc., se denominan flujos de trabajo. Cada fase está formada por varios flujos de trabajo. Además, cada fase puede estar dividida en interacciones. Una interacción es un periodo de tiempo menor que un hito dentro de una fase. Bien, esa es una de las de lo que identifica este método del resto. Sí. O sea, que tiene iteraciones. Sí. Después hemos agregado unas ventajas y desventajas de este modelo orientado a objetos, en la cual, como ventaja, podemos decir que optimiza los tiempos y respuestas a los requerimientos del cliente y facilita la labor del programador, pues hay un alto aprovechamiento del código. Otra ventaja es facilita el mantenimiento del software. Otra ventaja es reusabilidad.
Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en números de proyectos. Otra ventaja es la mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. En cuanto a las desventajas, hemos notado que es un cambio en la forma de pensar de la programación tradicional a la orientada a objetos. Otra es la ejecución de programas orientados a objetos es más lenta, y en la otra es la necesidad de utilizar bibliotecas de clase obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Eso es todo, profe. Bien, muy bien. Álvarez Guerrero y Yul. ¿Alguna duda de esto? No. Bien. No sé. No, por lo que me vas a preguntar, para hacerte preguntar. Creo que sí, pero bueno, ya no hay problema. Bueno, nosotros elegimos a SENS, y SENS dice que para mantener elevados índices de competitividad es necesario el desarrollo y el uso efectivo de las tecnologías de información. SENS divide en 6 etapas. La etapa de preliminar, la determinación de los requerimientos del sistema, diseño del sistema, desarrollo de software, prueba de sistema e implantación y evaluación. En la primera etapa, en la investigación preliminar, se realiza el estudio de factibilidad, es decir, se toma en cuenta estos 3 factores, el económico, el técnico y el operacional. En el económico se tiene en cuenta el valor económico en función al personal, equipos, etc. En el técnico, la verificación del software, del hardware, y en el operacional se ve si están capacitados para operar en el nuevo sistema. Esto se realiza a través de la solicitud del sistema, ya sea por medios verbales, fax, email, etc. La siguiente etapa, en la determinación de los requerimientos del sistema, se hace un estudio del sistema actual y los requerimientos o las demandas que éste posee. Entonces, esto se hace a través de formularios, de encuestas, de formularios y encuestas. El diseño del sistema es básicamente el desarrollar el sistema, y se hace a través de 2 formas, de 2 bases. La forma lógica, que se usan diagramas de flujos de datos, y la forma física, que es decir, a través de lo tangible, papeles, gráficos, etc. En el desarrollo del sistema, que es la siguiente etapa, se dará la construcción y el diseño y la programación de este sistema. Se puede utilizar ya sea diseñadores y analistas de la compañía o programadores y diseñadores de otra compañía. Esto tiene una ventaja, que es que los costos son menores, y una desventaja, que no existirá comunicación fiel entre los programadores y diseñadores. En el desarrollo, en la prueba del sistema, aquí se pretende detectar las fallas, se pone a los usuarios a interactuar con el nuevo sistema. Esto debe ser de forma gradual. Luego, en la última etapa, que es en la implantación y evaluación, se realiza el proceso cuando se instala el nuevo sistema, se entrena a los usuarios y se hace a través de 3 enfoques, que es el piloto, que se elegirá un sector de la empresa y ahí se aplicará el nuevo sistema. O paralelo, que se utilizará el sistema viejo y el nuevo. Que acá en Mendoza nosotros tenemos en este momento el sistema de Redbus, que es un sistema de transporte con una tarjeta, y a su vez está el sistema SUBE, que a partir de diciembre empieza a funcionar solamente el sistema SUBE. Es decir, este sistema reemplazará al sistema viejo de Redbus. Y tenemos por sustitución, que esto es más riesgoso, que también se hizo en Mendoza, por ejemplo, el sistema Mendotram, que se implementó de un día para el otro y fue bastante caótico el transporte. Bien. Y la evaluación en esta parte
consiste en analizar las fortalezas y debilidades del nuevo sistema. SENS propone estudiar el aspecto operacional del sistema, el impacto organizacional, la opinión de los administradores y el desempeño del desarrollo. Además, define el ciclo de vida del desarrollo de sistemas como el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implementar un sistema de información. Santa Fe. Sí, Santa Fe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Nos escuchamos? Avanzamos. Bueno, nosotros hablamos sobre el ciclo de vida de un sistema. Esta presentación explicará brevemente qué es un ciclo de vida de un sistema, la fase de un ciclo de vida de un sistema, el desarrollo de un ciclo clásico para obtener más conocimiento sobre ella y así entender cada una de las fases. Según James Senn, existen 3 estrategias para el desarrollo de sistemas y cada una de estas estrategias tiene un uso amplio y resultan efectivas si son aplicadas de manera adecuada. Vamos a hacer hincapié en el método clásico del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas consta de 6 fases. Primera fase, investigación preliminar. La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información puede originarse por varias razones. Sin importar cuál sea esta, el proceso se inicia siempre con la petición de una persona. Segunda fase, determinación de los requerimientos del sistema. El aspecto fundamental del análisis del sistema es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentran bajo estudio. Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores. Tercera fase del sistema, diseño del sistema. El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en el sistema se refieren con frecuencia a esta etapa como diseño lógico en contraste con las del desarrollo del software, a la que denominan diseño físico. Cuarta fase, desarrollo del software. Los encargados de desarrollar software pueden instalar software comprobando a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los programadores. Por lo general, los programadores que trabajan en las grandes organizaciones pertenecen a un grupo permanente de profesionales. Quinta fase, prueba de sistemas. Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir, que funciona de acuerdo con las especificaciones y en forma en que los usuarios esperan que lo hagan. Se alimentan como entradas del conjunto de datos de prueba para su procesamiento y después se examinan los resultados. Sexta fase, implantación y evaluación. La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de los datos necesarios para utilizarla. Una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin embargo, las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo. Incluso el ambiente es diferente con el paso de las semanas y los meses. La evaluación del sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones. Evaluación operacional. Valoración de la forma en que funciona el sistema, incluyendo su facilidad de uso y tiempo de respuesta. Impacto organizacional. Identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas tales como finanzas, eficiencia operacional e impacto competitivo. Opinión de los administradores.
es la evaluación de las actividades de directivos y administradores dentro de la organización, así como de los usuarios finales. Desempeño del desarrollo, la evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo, que concuerdan con los presupuestos y los estándares. Listo, profesor. Ahí está, perdón, ¿nos escuchan? ¿Sí? Ahí está. Bueno, empecemos por ahí. ¿Sigo? Sí. Bueno, la fase 1 es la investigación preliminar que se inicia a través de la solicitud del sistema. Es decir, que se van a especificar todos los pasos que se quieren tomar. Se va a realizar un estado de factibilidad teniendo en cuenta 3 factores: el económico, el factor técnico y el factor operacional. El factor económico, hay que ver el valor económico en función al personal y a los equipos. Técnico, hay que ver la verificación del software y el hardware, así como el personal técnico. Y operacional, ver si si tienen capacidad para operar con el nuevo sistema. Si estos requerimientos se dan, se aprueba la solicitud. Paso 2, determinar los requerimientos de un sistema. Acá vamos a ver qué tan grande es el sistema. Hay que examinar los procesos y se hace un estudio del sistema actual y se van a determinar los nuevos requerimientos del sistema a través de formularios y de encuestas que se hacen a los usuarios, así también como las entradas y las salidas del sistema actual. La fase 3 es el diseño del sistema. Esta fase se va a ver cómo se desarrolla el sistema, la forma en que esos requerimientos se van a automatizar. Se definen las fórmulas de cálculo y se describe cómo se transforman los datos en información. Este diseño se realiza en 2 bases: en una lógica, donde se hacen los modelos, como base de datos, diagramas de flujos, y una física, es decir, todo lo tangible, papeles y gráficos. Y la fase 4 es el desarrollo del software. En esta fase lo que se va a producir es la construcción y programación del sistema. Se recomienda en algunos casos usar diseñadores y analistas propios de la compañía y programadores de otra compañía o viceversa. Bueno, esto puede tener algunas ventajas, como pueden ser que los costos sean menores. Bueno, pruebas del sistema. En esta etapa se pretende detectar las posibles fallas de aplicación del sistema, las fallas de programación, de análisis, de diseño, que es el punto más crítico. En este proceso se simulan las entradas de datos, se solicitan usuarios externos para que interactúen con el sistema y para que la evaluación sea de manera más imparcial, y todo esto tiene que quedar documentado. Y cabe destacar que todo esto se va haciendo de manera gradual. La fase 6 es la implantación y evaluación del sistema. La implantación es un proceso en el cual se verifican e instalan los nuevos equipos, se entrenan a los usuarios y se instalan las aplicaciones. Y esta implantación se puede hacer de 2 maneras: piloto, paralelo o por sustitución. Piloto, se elige un sector de la empresa para utilizar el sistema. En paralelo se utiliza el sistema anterior y el nuevo para que haya contraste entre los dos, y por sustitución directamente se empieza a utilizar el nuevo sistema, que es lo más riesgoso. En la etapa de evaluación se lleva a cabo para identificar los puntos débiles y fuertes, y con ello vemos la operacionalidad del sistema, cómo se desarrolla dentro de la organización, o sea, cómo se opera dentro de la organización con el nuevo sistema, y también cómo es el desarrollo del sistema. Bueno, hoy en día es indiscutible el auge de las computadoras y la influencia que tienen esta dentro de cada una de las empresas. Silencio. No, es mi celular. Ah. Un personal muy valorado, que debería ser muy valorado dentro de las empresas, es los analistas de sistemas.
que ejercen un gran peso en las decisiones que se toman en las empresas, ya que cuentan con las herramientas para el análisis y diseño de diseño y desarrollo que les permiten cumplir con sus responsabilidades. Cuando estas herramientas se utilizan de manera apropiada, contribuyen a que el sistema sea útil y que las organizaciones tengan éxitos en sus objetivos por la implantación y el uso de sistemas de información que en conclusión van a estar bien diseñados. Y vos nos dijiste algo, ¿puedo decir algo de las ventajas y desventajas? Sí. Bueno, las ventajas de este sistema es un sistema muy sencillo cómo está diagramado el proceso. Se dice que es un proceso de forma de cascada, se van haciendo las etapas sucesivamente, permite modificar el sistema en etapas tempranas de su desarrollo, favorece la retroalimentación y disminución de los costos. Además, si se dispone de todos los requerimientos del principio, es muy fácil llegar a buen término. Y los inconvenientes es que es poco flexible y tiene muchas restricciones, necesidad de conocer todos los requerimientos al comienzo del proyecto, y si los errores se detectan en etapas finales, es muy costoso remontar el proyecto nuevamente. Los resultados no se ven hasta el final de las etapas, hasta las etapas finales del ciclo, y la parte de evaluación consiste en analizar las fortalezas y debilidades del nuevo sistema una vez que el sistema está funcionando. Bien, muy bien. Santa Fe, tengo ahora de vuelta. ¿Me escuchan, Santa Fe? Sí, profesor. Ahí está. Ahí estaría. Perfecto. Nosotros vamos a desarrollar la metodología de Kendall y Kendall. Bueno, ellos definen el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, que es un enfoque por fases para el análisis y el diseño, cuya premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo específico de actividades del analista y el usuario. Según la metodología de Kendall y Kendall, el ciclo de vida del sistema consta de 7 fases. Una, la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. 2, determinación de los requerimientos de información. 3, análisis de las necesidades del sistema. 4, diseño del sistema recomendado. 5, desarrollo y documentación del software. 6, pruebas y mantenimiento del sistema. Y 7, implantación y evaluación del sistema. Bueno, vamos a empezar con las fases. La fase 1, que es la identificación de problemas, oportunidades y objetivos, requiere la observación objetiva del entorno organizacional para identificar, evaluar los problemas existentes, averiguar lo que la empresa trata de conseguir, recolectar información para construir objetivos, estimar el alcance del proyecto. Y el resultado es el informe de viabilidad. Fase 2. En esta fase, el analista busca comprender la información que necesitan los usuarios para llevar a cabo sus actividades. Para determinar el requerimiento de información se utilizan entrevistas, muestreos, cuestionarios y observaciones del comportamiento de los usuarios. Fase 3. Análisis de las necesidades del sistema. Para ello se utilizan herramientas y técnicas diseñadas para tal fin, como son diagramas de flujos de datos y como técnicas estructuradas, que se utilizan para representar gráficamente la entrada de datos a la organización de los procesos y la salida de información. De esto se genera un diccionario de datos. Esta fase brinda diferentes alternativas de acuerdo a los análisis de costo y beneficio. Fase 4. Diseño del sistema recomendado. La información recopilada en las fases anteriores, de esto el analista realiza el diseño lógico del sistema,
diseña procedimientos precisos para la captura de datos, facilita la entrada eficiente de datos como formularios y pantallas. De todo esto surgen archivos y base de datos, salidas en pantallas o impresas y especificaciones del programa. En la fase 5, el desarrollo y documentación del software. Los analistas y programadores desarrollan el software necesario a través de técnicas estructuradas de diseño y documentación, como lo son, por ejemplo, los diagramas de estructura, diagramas de Nash-Schneiderman o pseudocódigo. Los analistas y usuarios trabajan juntos para desarrollar la documentación efectiva para el software, como son manuales de procedimiento, ayuda en línea o sitios web. Los programadores en esta fase desempeñan un rol clave, ya que diseñan, codifican y eliminan errores sintácticos de los programas de cómputo. En la fase 6 se trata de la prueba y mantenimiento del sistema. Todo sistema de información requiere pruebas antes de ponerlo en funcionamiento, que le permitan identificar posibles fallas. Es menos costoso probarlos antes de que el sistema se entregue a los usuarios. Las pruebas son llevadas a cabo por programadores y analistas. El mantenimiento del sistema de información y su documentación empiezan en esta fase y se llevan de manera rutinaria durante toda su vida útil. En la fase 7, la implantación y evaluación del sistema. Consta de planificar gradualmente la conversión del sistema anterior, instalar equipos de hardware para el funcionamiento del software creado, la capacitación a los usuarios en el manejo del sistema. Parte de la capacitación la imparten los fabricantes y es responsabilidad del analista la supervisión del sistema. Y además se evalúa la adaptabilidad de los usuarios al sistema. Ahí concluimos con la presentación, profesor. Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer el ciclo de vida de un sistema de información por Hofer, que estudian el análisis y desarrollo del sistema a través de un enfoque orientado a objetos, y las típicas fases de este desarrollo del sistema son 4. Las que no se realizan en forma secuencial, sino que en forma interactiva e incremental. De las 4 fases son la inicial, elaboración, construcción y transición. ¿Ahí o en cuál? En la segunda. Ahí. El inicio, elaboración, construcción y transición. Esas son las 4 fases. En la fase de inicio se define el alcance del proyecto y si es viable a través de la información que se obtiene y la interacción con los usuarios, se prepara un plan para el desarrollo del sistema. Esta fase está formada generalmente por una única interacción en donde se determina el alcance y la viabilidad del proyecto. En la fase de elaboración se desarrollan los requisitos del usuario y la arquitectura del proyecto. Se realiza un plan detallado de construcción y una estimación de los gastos. En este punto ya se tiene una visión más cercana al producto. También se prepara un manual preliminar para el usuario y esta fase tiene algunas interacciones con el usuario. La fase de construcción representa el desarrollo del sistema. Esta cuenta con múltiples interacciones con el usuario. La fase de construcción es la fase del desarrollo. Es la más larga, ya que tiene una gran cantidad de interacciones y flujos de trabajo a medida que se ajusta el proyecto a las necesidades del usuario y la empresa. Y por último, la fase de transición, que es la fase final, donde se instala el sistema y se capacita a los usuarios para su uso. Pueden volver.
presentación en Sí. ahora la U. Sí. Han usado esa mesa de... Voy a... Leo acá y sí. Después la Vos me decís cuándo... ¿Qué nivel? Vamos a sacar eso. Vos me decís cuánto el avance. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer sobre la metodología de Jameson de nuevo. Arrancamos con una cita del autor donde dice: uno de los aspectos más importantes que se debe tomar en cuenta para mantener elevados índices de competitividad es precisamente el desarrollo y la utilización efectiva de la tecnología de la información. Tiene 2 libros el autor donde son los más destacados con los siguientes títulos: Sistema de Información para la Administración, y el otro, Análisis y Diseño de Sistemas de Información. A continuación vamos a ver un video donde posteriormente vamos a explicar con más detalle las distintas partes del sistema este. Ahí está. Bueno, ahora pasamos a explicar un poquito más detallada las distintas fases. Jameson, ha desarrollado un ciclo de vida que consta de 6 fases fundamentales, como vimos en el video, para llevar a cabo un sistema de información estructurado. La primera fase se determina en 3 factores clave, donde el económico evalúa el costo del personal y de los equipos de la empresa, el técnico verifica el software y el hardware, así como el personal técnico profesional, que son los encargados del sistema de información, y el operacional se evalúa si el personal está en condiciones de operar el nuevo sistema. Bueno, la fase 2 se examinan los diversos procesos y se hace un estudio del sistema actual que tiene implementada la empresa. En este punto donde se determinan los nuevos requerimientos del sistema a través de diversas técnicas que son formular las encuestas, inspección, así como la entrada y salida del sistema actual, dándonos un conocimiento amplio hacia donde tenemos que dirigir el nuevo sistema de información. La fase 3 se estructura todo diseño que compone el sistema de información y la forma de cómo los requerimientos de la empresa se usarán para automatizar y lograr objetivos. También se van a definir las fórmulas de cálculos
y se describen en cómo se transformarán los datos en información. Hay dos bases. La base lógica se grafica modelos de R, base de datos y gráficos de tipos de flujos de datos. La base 2 es bosquejo escritos por las personas. Buenas tardes. La fase 4 se construye el sistema a cargo del personal profesional y calificado para realizar estas tareas. James Sen recomienda que estas fases se deberían usar diseñadores y analistas de sistemas que pertenezcan a la empresa y programadores que no sean vinculaciones con la misma empresa o viceversa, ya que puede darse que los costos sean mejores para la empresa y también pueden ser desfavorables porque no puede haber una comunicación fiel entre los programadores y los directores. En la fase 5, esta es la parte más crítica del sistema, ya que es vital encontrar las fallas como de programación, análisis y diseño. También se simula en entradas de datos con usuarios para ver el comportamiento y reparando la forma gradual del sistema. Bueno, como último, la fase 6 se instalarán los nuevos equipos de computación, se entrenarán a los usuarios en el nuevo sistema, se instalará el programa con todos los archivos necesarios para que éste pueda llevar a cabo, los 3 archivos necesarios. Todo esto puede llevar a cabo por 3 enfoques básicos, que son el piloto, el paralelo y la sustitución. A modo de conclusión, siguiendo con estas 6 fases se obtiene un sistema de información bien estructurado, desarrollado y sobre todo eficaz, eficiente para lograr los objetivos de la empresa. Hemos finalizado. Bien, ahora de San Nicolás, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La metodología de Kendall y Kendall. Sí, las escuchamos. Bien. En 1997, Kendall y Kendall exponen un ciclo de que el ciclo de vida, el desarrollo del sistema, es un enfoque por fases de análisis y diseño. Que sostiene que los sistemas son desarrollados de una mejor manera mediante el uso de ciclos específicos de actividades para el analista y el usuario. Según Kendall y Kendall, las distintas actividades pueden realizarse de forma simultánea, inclusive se pueden repetir. Las fases, así como las actividades que forman estas fases, no deben considerarse como un proceso lineal y es posible que una de las tareas se detenga, una fase se detenga para realizar, hasta finalizar otra tarea. Esta metodología divide el ciclo de vida del desarrollo del sistema en 7 fases. La primera, que es la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. La segunda, la determinación de los requerimientos de información. La tercera, el análisis de las necesidades del sistema. La cuarta, el diseño del sistema recomendado. La quinta, el desarrollo y la documentación del software. La sexta es la prueba y mantenimiento del sistema. Y la séptima es la implementación y evaluación del sistema. En la primera, la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. En este punto se debe observar la organización en forma objetiva y determinar los problemas que tienen. Las oportunidades son aquellas situaciones
que se consideran que pueden mejorarse o perfeccionarse mediante el uso del sistema de información. Y también se debe descubrir lo que la organización intenta realizar y determinar si con este uso del sistema de información apoyaría a la información a la organización para alcanzar las metas. Las fases de identificación del problema, oportunidad y objetivos es una de las más críticas, ya que una incorrecta definición de estos problemas o de los objetivos a conseguir pueden dar como resultado un sistema de información con gasto mediante que no nos resuelva el problema que lo inició. El segundo punto sería la determinación la determinación de requisitos de información. Se trabaja con los usuarios involucrados en la organización, se utilizan diversos instrumentos como muestreo, el estudio de datos y formas usadas por la organización, la entrevista, los cuestionarios, la observación de la conducta de quien toma las decisiones, así como de su ambiente. Se hace todo lo posible para identificar qué información requiere el usuario para desempeñar su tarea. El estudio de dicha información permite al analista hacer una imagen de la organización y los objetivos. Es importante que el analista conozca al detalle sobre las funciones actuales del sistema, qué personas están involucradas en la actividad del negocio, en el ambiente en donde se lleva a cabo el trabajo, en qué momento se realiza cada trabajo y de qué manera se desarrollan los procedimientos actuales. El analista puede comprender del porqué de las funciones de la organización y tener la información completa sobre las personas, objetivos, datos y procedimientos involucrados. La etapa 3 es el análisis de las necesidades del sistema, en donde se analizan las necesidades propias de este sistema, identificando y explicando todos los flujos de datos relacionados con las funciones de la organización. Existen herramientas y técnicas diseñadas para este fin. Una de ellas sería el diagrama de flujo, que cuenta con una técnica estructurada para representar en forma gráfica la entrada de datos en la organización, los procesos y la salida de la información. Después, la etapa 4 es el diseño del sistema recomendado. La etapa 4 es el diseño del sistema recomendado y acá se usa la información recolectada y se elabora un diseño lógico de sistemas de información con las entradas, las salidas y las operaciones internas para cumplir con las necesidades detectadas en las fases anteriores. Se diseña también un procedimiento y otro objetivo de esta fase es el diseño de las bases de datos y de la interfaz entre el sistema de información y los usuarios. El analista debe diseñar procedimientos de control y respaldo al sistema para su protección ante los fallos. La quinta etapa es el desarrollo y la documentación del sistema. El analista debe trabajar de manera conjunta con los programadores para desarrollar cualquier software necesario. Se trabaja con los usuarios para desarrollar documentación efectiva para el software y la documentación indica a los usuarios cómo utilizar el sistema y qué hacer en caso de que surjan problemas derivados de este uso. Los programadores son los encargados de diseñar, codificar y eliminar los errores de los programas de cómputo. Después viene la fase 6, que es prueba y mantenimiento. Todo sistema de información debe probarse antes de ser utilizado, ya que el costo es menor si se detectan los problemas antes de que entre en funcionamiento. En un principio se hace una serie de pruebas con datos tipo para identificar las posibles fallas del sistema. Más adelante se utilizarán los datos del sistema real. Antes de poner en funcionamiento el sistema es necesario probar, es mucho menos costoso encontrar los problemas antes que el sistema se entregue a los usuarios.
Una parte de las pruebas las realizan los programadores solos y otras las llevan a cabo de manera conjunta con los analistas de sistema. Primero se realizan las pruebas con datos de muestras para determinar con precisión cuáles son los problemas y posteriormente se realiza otra con datos reales del sistema actual. El mantenimiento del sistema de información y su documentación empiezan en esta fase y se llevan de manera rutinaria durante toda su vida útil. Luego viene la etapa 7, que es implementación y evaluación. Esta es la última etapa del desarrollo del sistema. Incluye el adiestramiento que el usuario requerirá, aunque la evaluación del sistema se plantea como una parte integrante de la última etapa del ciclo del desarrollo de los sistemas. Realmente la evaluación toma parte de cada una de las etapas. Uno de los criterios fundamentales que debe satisfacerse es que el futuro usuario utilice el sistema desarrollado. Esta es la última fase del desarrollo del sistema y aquí el analista participa en la implementación del sistema de información y se capacita a los usuarios en el manejo. Parte de la capacitación la imparten los fabricantes, pero la supervisión de esta es responsabilidad del analista de sistemas. Eso por ley de abajo. Es posible encontrar organizaciones en donde la formación y entrenamiento de sus trabajadores los realice un proveedor externo de servicios. Sin embargo, el responsable de esta formación es el analista de sistema, ya que es él quien conoce los cambios que han sufrido los puestos de trabajo y por lo tanto sus procedimientos. Se menciona la evaluación como la fase final del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, principalmente en áreas del debate. En la realidad, la evaluación se lleva a cabo durante cada una de las fases. Bien, ahí terminaría entonces. Ahí. Muy bien, ahí. A ver si ahí le voy a sacar el sonido para que no, como es una presentación automática, va a ir avanzando. Bueno, para James, un sistema es considerar como todo unitario y organizado de procesos, procedimientos, tareas, métodos y recursos materiales, tecnológicos y humanos, interdependientes, de que se vale una organización para alcanzar un objetivo, y es fácilmente identificable por los límites de su medio ambiente. Es decir, un sistema de información es un ente que sigue una estructura bien organizada y claramente planteada con el fin de emitir y generar información histórica, actual y proyecciones futuras. Para James, un ciclo de vida es el desarrollo de sistemas de información, es el conjunto de actividades que los diseñadores, analistas y usuarios realizan para desarrollar e implementar un sistema de información. Existen tres estrategias para el desarrollo de sistemas. 1. El método clásico de vida de un desarrollo de sistemas. El método de desarrollo por análisis estructurado y el método de construcción de prototipos de sistemas. Cada una de estas estrategias tiene un uso amplio en cada uno de los diversos tipos de empresas que existen y resultan efectivas si son aplicadas de manera correcta. El ciclo de vida, según James, consta de 6 etapas: investigación preliminar, determinación de los requerimientos del sistema, diseño del sistema, desarrollo del software, prueba del sistema e implementación y evaluación. La
La investigación preliminar inicia con una solicitud del sistema en donde se especifican los pasos a seguir y se realizará un estudio de factibilidad teniendo en cuenta los siguientes factores. Factor económico, el valor económico en función al personal, equipos y etc. El factor técnico, que es la verificación del software y el hardware, así como el personal técnico. Y la operacional es ver si están en la capacidad de operar con el nuevo sistema. La etapa 2 es la determinación de los requerimientos del sistema. ¿Qué capacidad tiene este sistema? En esta fase se examinan los procesos y se hace un estudio del estado actual y se determinan los nuevos requerimientos, así como las entradas y salidas del sistema actual. 3. En la etapa 3, el diseño del sistema. En esta etapa se establece cómo se va a desarrollar el sistema, cómo los requerimientos van a automatizarse, las fórmulas de cálculo y cómo van a transformarse los datos. Esto se desarrolla en 2 fases. La lógica, donde se habrán modelos, bases de datos, diagramas de flujo de datos, etc. Y la física, es decir, todo lo tangible. La etapa 4 es el desarrollo de software. En esta etapa se procederá a la construcción y desarrollo del sistema. La etapa 5, la prueba del sistema. Aquí se pretende detectar las posibles fallas de aplicación del sistema. En este proceso se simulan entradas de datos, se ponen a usuarios externos a interactuar con el sistema y se hace la aprobación escrita de todos los aspectos del sistema. Y por último tenemos la etapa 6, que es la implementación y la evaluación. La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. En esta implantación se puede hacer en 3 enfoques. El primer enfoque es piloto. Se selecciona una área de la empresa en donde se va a utilizar el sistema. El segundo enfoque es el paralelo. Se utiliza el nuevo sistema con el viejo para comparar ambos. Y por último está la sustitución, en donde sencillamente se sustituye todo el sistema. La evaluación se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes, como la operatividad, la administración, el desempeño de desarrollo, el desempeño como tal y el desempeño organizacional. Y ya. Vamos con Santa Fe ahora. Hola. 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 Sí, nosotros elegimos la metodología de George Batra, Palasic y Hofer. En nuestra primera diapositiva mostramos un poco lo que son las metodologías de desarrollo de un sistema, las etapas de un ciclo de vida bastante general que encontramos en internet, pero nos pareció interesante comentar cuáles son las etapas que comparten la mayoría de las metodologías. Por un lado tenemos la planificación del concepto, que se realizan una serie de tareas previas que influirán decisivamente en la finalización con éxito del proyecto. Por otro lado tenemos el análisis, que es la definición de los requisitos, es averiguar exactamente lo que se tiene que hacer con el sistema. Por otro lado tenemos el diseño. El diseño es donde se estudian las alternativas de implementación para el sistema de información. Otra fase es la de desarrollo y prueba. En este caso tenemos, bueno, como lo dice el nombre, es cuando se desarrolla el sistema y por otro lado se va probando a medida que se va desarrollando. Tenemos la puesta en marcha, en este caso tenemos lo que es la instalación y capacitación de los usuarios, operación y mantenimiento, que es adaptar a nuevas necesidades, eliminar defectos que se detecten en las pruebas, añadir nuevas funcionalidades, la operación y mantenimiento, la puesta en marcha de instalación y capacitación y la otra la operación y mantenimiento, y después tenemos la disposición,
que sería ya el uso del sistema hasta que su vida útil lo determine. Bueno, como a modo de definición, estos autores hacen un análisis y diseño orientado a objetos, siendo este un enfoque de la ingeniería del software que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. Lo que hace es representar como un dominó absoluto en términos de conceptos compuestos por verbos y sustantivos, clasificados de acuerdo a una dependencia funcional. Esta metodología presenta un enfoque, como ya dijimos, orientado a objetos, que tiene algunas características destacables. Las etapas clásicas son el desarrollo de un sistema, planificación, análisis, diseño e implementación de sistemas. No se realizan de forma secuencial, sino de una forma iterativa e incremental. Bueno, después pasamos a ver las típicas fases del desarrollo de los sistemas orientados a objetos. Ellos son el comienzo, la elaboración, la construcción y la transición. El comienzo. La fase de inicio incluye actividades como definir el alcance del proyecto, o sea, el entendimiento de lo que se quiere conseguir en la ejecución de este. Determinar la viabilidad del proyecto es el estudio que dispone del éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de datos, base de naturaleza empírica, medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercados, actividad política, aceptación cultural, legislación aplicable al medio físico, flujo de caja de operación, aceptación cultural, legislación aplicable al medio físico, bueno, haciendo un énfasis de viabilidad financiera y de mercado. Luego es comprender las necesidades de los usuarios y preparar un plan para el desarrollo del software. Elaboración. En esta fase se desarrollan los requisitos detallados del usuario y la arquitectura del proyecto. Luego sigue la construcción, constituye la parte más importante según la visión orientada al objeto. Incluye las actividades típicas del análisis y el desarrollo del sistema. En esta fase se gasta una mayor cantidad de recursos y tiempo. La transición. El sistema es instalado, puesto en funcionamiento y los usuarios son formados para el uso del nuevo sistema. Luego ahí, en la filmina que sigue, vamos a ver un cuadro comparativo de las fases del ciclo del desarrollo. Como vemos en el cuadro, nosotros lo que hicimos fue comparar el que vamos a desarrollar, que es el verde, comparado con los otros que ya se habían explicado en el trabajo completo, ¿no? Entonces vemos que el comienzo integra varias de las otras etapas o fases de las otras metodologías, lo mismo la elaboración, la construcción y la transición. Lo que hace esta metodología es siempre iterar sobre una sola fragmento o problema que se vaya a implementar. Un requisito se ve desarrollado, se comienza a elaborar, se construye y se pone en marcha. Entonces ahí es donde volvemos a realizar la iteración. Y bueno, más o menos es la comparación como para que tengan una idea de cómo se compara con las otras metodologías. Ahora, yendo a las ventajas que tiene esta metodología, es la fragmentación de los problemas en unidades más pequeñas, en soluciones viables, concretas e implementables. Esto hace que sea mejor la mantenibilidad, que es debido a la sencillez de abstraer el problema. Los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y de comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. La reusabilidad, cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. O sea, se definen clases, objetos de estas clases, y las clases hacen herencias y métodos y eventos, que bueno, son todas las cuestiones de la programación orientada a objetos que hacen que esto sea una de las ventajas más detectadas, más significativas. utilizadas.
significativas. Bueno, modificabilidad, la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos, nos permite hacer modificaciones en forma mucho más sencilla. La fiabilidad, al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. Esto hace la validación del usuario que se dé antes y en caso de error corregible y sin incurrir en altos costos de reprogramación. Las desventajas, como habíamos escuchado en el otro grupo, también es el cambio en la forma de pensar de la programación tradicional al orientado a objetos. La ejecución de programas orientados a objetos es más lenta, la necesidad de utilizar bibliotecas de clases obligadas, aprender y entrenarse en eso. Entonces esa es las desventajas es que es toda una metodología nueva, pero ya esto es hace mucho tiempo. Entonces la conclusión de esta metodología es que el orientado a objetos hace que se revea toda la forma de desarrollar un sistema e impulsa a las nuevas generaciones a aplicar las metodologías ágiles de desarrollo del software, y no las anteriores que eran más estructuradas. Muy bien. Bueno, ¿empiezo, profe? Empiece. Bueno, nosotros estamos viendo la metodología Kendall y Kendall del año 97. Y metodología se trata de un enfoque por fases para el analista y el diseñador, cuya premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo específico de actividades entre analista y usuario. Entonces se dividen en 7 fases. La fase 1, que es la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. En esta fase es crítica para el éxito del resto del proyecto, pues a nadie le agrada desperdiciar tiempo trabajando en problemas que no eran los que se tenían que resolver. Con frecuencia los problemas son detectados por los usuarios y esta es la razón de la llamada inicial al analista. Las oportunidades son situaciones que el analista considera para mejorar utilizando sistemas de información computarizados, permitiendo a la empresa obtener una ventaja competitiva. Para fijar los objetivos, el analista debe averiguar lo que la empresa trata de conseguir. A continuación podrá determinar si algunas funciones de las aplicaciones de los sistemas de información pueden contribuir a que el negocio alcance sus objetivos aplicándolas a problemas o oportunidades específicas. Después vendría la fase 2, que es determinación de los requerimientos de información. Se basa en los requerimientos de información de los usuarios. Entre las herramientas que se utilizan son las entrevistas, los muestreos, la investigación de los datos impresos y la aplicación de cuestionarios, la observación del comportamiento de los encargados de tomar las decisiones y de sus entornos de oficina, al igual que la elaboración de prototipos. Los implicados en esta fase son el analista y los usuarios del área de operaciones. El analista necesita conocer los detalles de las funciones del sistema actual, el quién, la gente involucrada, el qué, las actividades del negocio, el dónde, el entorno de donde se desarrollan las actividades, el cuándo, el momento oportuno, y el cómo, la manera en que se realizan los procedimientos actuales del negocio que se estudia. En la fase 3 es el análisis de las necesidades del sistema. En este punto, el analista prepara una propuesta de sistema que sintetiza sus hallazgos, proporciona un análisis de costo-beneficio de la alternativa y ofrece recomendaciones sobre las que se debe hacer. Si la administración de la empresa lo considera factible, el analista sigue adelante. Cada problema de sistema es único y nunca existe solo una solución correcta. La manera de formular una recomendación o solución depende de las cualidades y de la preparación profesional de cada analista. De ahí pasamos a la fase 4, diseño del sistema recomendado. Se utiliza la información recopilada en las primeras fases para realizar el diseño lógico del sistema de información. El analista diseña procedimientos precisos para la captura de datos que aseguran que los datos que ingresen al sistema de información sean correctos. Además, facilita la entrada eficiente de datos al sistema de información mediante técnicas adecuadas de diseño de formularios y pantallas.
también interactúan con los usuarios para diseñar la salida, en pantalla o impresa, que satisfagan las necesidades de información de estos. En la fase 5 es el desarrollo y documentación del software. El analista trabaja de manera conjunta con los programadores para desarrollar cualquier software original necesario. Entre las técnicas estructuradas para diseñar y documentar software se encuentran los diagramas de estructuras, los diagramas de Nassing y Sherman, o algo así, ¿no? Y los pseudocódigos. El analista se vale de una o más de esas herramientas para comunicar al programador lo que se requiere programar. Durante esta fase, el analista también trabaja con los usuarios para desarrollar documentación efectiva para el software, como manuales de procedimiento, ayuda en línea y sitio web. Los programadores desempeñan un rol clave en esta fase porque diseñan, codifican y eliminan errores sintácticos de los programas de cómputo. En la fase 6 es la prueba y mantenimiento del sistema. Antes de poner el sistema en funcionamiento es necesario probarlo. Es mucho menos costoso encontrar los problemas antes que el sistema se entregue a los usuarios. Primero se realiza una serie de pruebas con datos de muestra para determinar con precisión cuáles son los problemas y posteriormente se realiza otra con datos reales del sistema actual. El mantenimiento del sistema de información y su documentación se lleva a cabo de manera rutinaria durante toda la vida útil del sistema. Y la última fase, que es la fase 7, es la implementación y evaluación del sistema. En esta fase se capacita a los usuarios en el manejo del sistema. Además, el analista tiene que plantear una conversión gradual del sistema anterior al actual. Este proceso incluye la conversión de archivos de formatos anteriores a los nuevos, o la construcción de una base de datos, la instalación de equipo y la puesta en producción de un nuevo sistema. Si bien se menciona la evaluación como la fase final del ciclo de vida de desarrollo del sistema, en realidad la evaluación se lleva a cabo durante cada una de las fases, un criterio clave que se debe cumplir si los usuarios a quienes va dirigido el sistema lo están utilizando realmente. Debe hacerse hincapié en que, con frecuencia, el trabajo del sistema es cíclico. Cuando un analista termina una fase del desarrollo del sistema y pasa a la siguiente, el surgimiento de los problemas podría obligarlo a regresar a la fase previa y modificar el trabajo realizado. Bien, muy bien. Ahora a Edo. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, nosotros también tenemos Kendall y Kendall, habíamos armado el PowerPoint, perdón, no me salía la palabra. Bueno, y primero yo iba a hacer una introducción sobre los autores, un poquitito que no hay mucha información en internet de ellos, pero yo encontré algunas cosas y las quería comentar. No están ahí en el Power, pero bueno, las quería comentar antes, como estamos todos leyendo más o menos lo mismo. Mejor. Los autores son Kenneth Kendall y Julie Kendall. Bueno, ellos están casados y comparten muchos intereses de investigación. Escriben juntos en el campo de sistemas de información. El doctor Kendall es profesor de administración en la Escuela de Negocios de Camden, en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, y es uno de los fundadores de la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Información y miembro de la Institución de Ciencias de la Decisión. La doctora Kendall es docente en análisis y diseño de sistemas para comercio electrónico y sistemas de información tradicionales. Recibió un premio a la enseñanza innovadora, entre muchos, ¿no? Dan conferencias alrededor en varios países, todos juntos van hablando sobre, bueno, todo esto que ellos escriben. Y también juntos, desarrollaron la metodología para el desarrollo de sistemas de información, que es la que ahora vamos a comentar en el Power. ¿Qué tal? Buenas tardes. Kendall y Kendall se enfoca en las fases del análisis y el diseño. Sostiene que los sistemas se desarrollan mejor mediante el uso de ciclos específicos de actividades para el análisis y el usuario. Realizan distintas actividades al mismo tiempo y hasta se pueden repetir las fases y las actividades de cada una. No se debe desarrollar en una forma lineal. Entonces tiene 7 fases. La primera fase
es la metodología. De estas metodologías es la identificación de los problemas, las oportunidades y los objetivos. Se trata de observar, hacer notas, notar los problemas para mirar las oportunidades, mejorar y perfeccionar mediante el sistema y poder lograr las metas. En la segunda fase es la determinación de los requisitos de información. Se hace a partir de los usuarios involucrados y se determina la información requerida mediante muestreos, estudios de datos, entrevistas, cuestionarios, las observaciones de conductas, el desempeño de las tareas dentro de la organización. En la fase 3 tenemos el análisis de las necesidades del sistema. Se hará mediante herramientas y técnicas diseñadas para tal fin. El diagrama de flujo de datos, donde se ven las entradas de datos, los procesos y las salidas de la información. Los análisis de decisiones, acciones y reglas y la información del usuario. En la fase 4 se diseña un sistema recomendado. Basándose en toda esa información recolectada, se elaborará un diseño lógico, un procedimiento con esa captura de datos y se diseña un archivo de base o base de datos que será utilizado por quien se encargará de tomar las decisiones en la organización. En la fase 5, el desarrollo y documentación del software. Mediante técnicas desarrolladas se le transmite al programador los requerimientos necesarios para la programación. Se elaboran manuales de procedimientos internos y externos, demostraciones y actualizaciones para los usuarios. Los programas son claves porque diseñan, codifican y eliminan errores. En la fase 6 tenemos pruebas y mantenimientos del sistema. Todo sistema de información debe ser probado para abaratar costos. Antes de que entre en su funcionamiento. Primero se realizan pruebas con datos tipo y después se lleva a los datos reales. Se registran las pruebas y todas las modificaciones. Ese mantenimiento del sistema y esa documentación del mismo será llevado durante toda la vida del mismo. La implantación y evaluación del sistema es la etapa se adiestra al usuario. Se lo capacita mediante talleres para el manejo de los equipos y ese software creado. Se evaluará la adaptación del usuario a ese sistema y se buscará satisfacer a un futuro usuario. El trabajo de sistemas es cíclico. Cuando se determina una fase, se pasa a la siguiente. Y el surgimiento de un problema lo obliga a volver atrás a fases previas. Ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. Las ventajas, el usuario se involucra más, se evitan proyectos largos, se puede financiar el proyecto en partes, el uso de un paquete de software reduce la cantidad de trabajo de diseño de programación, prueba, instalación y mantenimiento que se requiere para crear un sistema. Las desventajas, hay costos ocultos en su implementación, ya que se incorporan varias actividades y realizan por el equipo. Y hay que saber medir ese impacto para no fracasar en el intento. Bueno, esta es la presentación que hicimos de ellos. Bien, muy bien. Bueno, quedan dos grupos. De Santa Fe y Mendoza. ¿Los escuchamos? Ya estamos, profesor, Santa Fe. Bueno, ahora pongo la presentación. Ahí estaría. Sí. Bueno, nosotros comenzamos definiendo lo que es
la metodología de desarrollo de un sistema de información. Es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo del sistema de información. Y está conformado por un conjunto de fases, actividades, métodos, herramientas y mejores prácticas. Los diferentes métodos propuestos por los diversos autores a lo largo del tiempo fueron diferenciándose a través de sus fortalezas y debilidades. El método que elegimos fue el de Kendall y Kendall. Este ciclo está conformado por 7 etapas y como premisa principal, los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo específico de actividades de interacción entre el analista y el usuario. Las actividades de cada fase pueden desarrollarse en forma simultánea e incluso repetirse. Esto incluye un proceso no lineal, sino cíclico, y luego de evaluar una fase puede requerirse volver a la anterior para poder realizar otros cambios. La fase 1 es la de identificación del problema, oportunidades y objetivos. Las actividades que incluye son reconocer fallas o problemas que enfrenta la organización y oportunidades acerca de qué se puede mejorar a partir del uso de este nuevo sistema. Es una etapa crítica y como resultado de esta fase encontramos el descubrimiento de lo que la organización intenta realizar, los problemas que existen y los objetivos a conseguir. En la fase 2 está la determinación de los requerimientos de información. ¿Qué actividades incluye? Es la de revisar los objetivos, identificar el alcance, el entorno, los procedimientos y las operaciones que se desempeñan actualmente en la organización. Y separar los requerimientos funcionales de los no funcionales. Todo esto responde a determinadas preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, cómo. Y los instrumentos para determinar esto pueden ser muestreo, cuestionario, entrevista, estudio de datos, observar la conducta de quienes dirigen la empresa y su ambiente. Los resultados de esta fase son la comprensión general del sistema a desarrollar y las funcionalidades esperadas del nuevo sistema. Información sobre personas, datos, actividad del negocio, ambiente de trabajo y procesos actuales en la organización. Actividad 3. Bueno, la fase 3 es la de análisis de necesidades del sistema. En esta etapa se trata de identificar y explicitar flujos de datos relacionados con el negocio, su uso y almacenamiento. También se puede analizar el riesgo sobre lo realizado en las etapas anteriores. Como resultado de esta fase, debemos haber logrado las recomendaciones para el diseño de sistemas para orientar el tipo de solución que se quiere diseñar. La fase 4 es la del diseño de sistema recomendado. Aquí el analista debe diseñar las entradas, salidas, operaciones internas, la base de datos, la interfaz de usuario, los procedimientos de control y respaldo. Al finalizar la fase, debemos obtener el diseño lógico y físico del sistema con el suficiente detalle para permitir su interpretación y realización física. La etapa 5, la del desarrollo y documentación del software. La tarea del analista programador es traducir el diseño lógico en un sistema real y el analista usuario va a desarrollar el manual de usuario. Al finalizar la fase, obtenemos la aplicación del software y la documentación efectiva del software. Esto es el manual de ayuda para el usuario. La fase 6, la de prueba y mantenimiento del sistema. Aquí hay que identificar y corregir errores antes de su implementación. Esto reduce costos, utilizando datos de muestra que pueden ser valores límites o no esperados. Realizar pruebas funcionales y de sistema. Los resultados de esta fase, obtenemos el informe de pruebas del analista, la documentación del mantenimiento realizado,
la validación del cumplimiento de requerimientos reales del sistema y obtenemos una versión mejorada del software. Se eliminan fallas y problemas que se pueden haber detectado. Finalmente, en la etapa 7, la de implementación y evaluación del sistema. En esta etapa se debe realizar la planificación gradual de la conversión del sistema anterior al nuevo, la instalación del hardware necesario y la capacitación a los usuarios finales. Al finalizar la fase, debemos tener los usuarios entrenados y operando con el nuevo aplicativo del software. Las ventajas de esta metodología. Bueno, es un modelo ampliamente usado, se involucra más al usuario, están bien definidos los requerimientos y alcances del proyecto antes del desarrollo, lo que permite obtener buenos resultados. Cada etapa produce resultados intermedios. Cada etapa es evaluada. Se vuelve sobre etapas anteriores si es necesario. Ayuda a detectar errores en las primeras etapas del desarrollo del ciclo, lo que reduce el costo. Se produce un mantenimiento del sistema durante toda su vida útil y las fases continúan hasta que se hayan cumplido todos los objetivos. Y bueno, como desventajas, encontramos que puede resultar un trabajo que demande más tiempo al regresar sobre cada etapa. Hay costos ocultos difíciles de detectar. Muchas fases impiden obtener un producto final en el corto plazo. Y bueno, no es la metodología más moderna en materia de desarrollo de sistemas de información. Bien, muy bien. Ahora vamos con el último grupo. Bueno, nosotros también elegimos la metodología de Jensen, en donde él dice que el método del ciclo de vida para el desarrollo de un sistema es un conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implementar un sistema de información. Una de las etapas es la investigación preliminar, que se inicia a través de la solicitud de sistemas. Se especifican los pasos a tomar, tomando en cuenta 3 factores. En lo económico, el valor económico en función a lo personal, equipos, etc. En la técnica, que es la verificación del software, hardware y así también en el personal técnico. Y en lo operacional, ver si están en la capacidad de operar con el nuevo sistema. Finalmente, se aprueba la solicitud si cumple con las características estipuladas. Determinación de los requerimientos del sistema. Los aspectos fundamentales del análisis del sistema es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Se hace un estudio del sistema actual y se determinan los nuevos requerimientos del sistema a través de formularios, encuestas, entre otras, así como las entradas y salidas del actual. Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa para dar respuestas a las siguientes preguntas claves. 1. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones? ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? ¿Existe algún problema? Si existe un problema, ¿qué tan serio es? Si existe un problema, ¿cuál es la causa que lo origina? Diseño del sistema. El diseño de un sistema de información produce los detalles que se establecen en la forma en que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se refieren con frecuencia a esta etapa como diseño lógico, porque es cuando se transforman los datos en información. Este diseño se realiza en 2 bases. Una lógica, donde se harán los modelos entidad-relación, bases de datos, diagramas de flujo de datos, etc. Y otra física, que es la parte tangible, que son los papeles, informes, gráficos. Desarrollo del software. Es la etapa en donde se
se construye y programa el sistema. Los encargados de desarrollar software pueden instalar software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los programadores. Por lo general, los programadores que trabajan en las grandes organizaciones pertenecen a un grupo permanente de profesionales. Bien. La prueba de sistemas. Se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga errores. El objetivo es detectar las posibles fallas de aplicación del sistema, fallas de programación, de análisis, de diseño, que esta es la más crítica. En este proceso se simulan entradas de datos para su procesamiento, se ponen a usuarios externos a interactuar con el sistema, se hace la aprobación escrita de todos los aspectos del sistema y después se examinan los resultados. En cuanto a la implantación y evaluación, decimos que la implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarlo. Esto se puede hacer por tres enfoques. Uno piloto, el otro paralelo y el otro por sustitución. El piloto, que se elige en un sector determinado de la empresa. El paralelo, se utilizará un sistema viejo y el sistema nuevo al mismo tiempo para comparar. Y por sustitución, sencillamente se sustituye todo el sistema. En el caso de la evaluación, bueno, se lleva a cabo para identificar puntos débiles y puntos fuertes también a lo largo del sistema. Y bueno, se hace desde el punto de vista de la evaluación operacional, que es la forma en la que funciona el sistema, la facilidad de uso, el tiempo de respuesta, la confiabilidad. A través del impacto organizacional se identifican y miden los beneficios que le está otorgando a la organización. Y bueno, también incluye el impacto sobre el flujo de la información que tiene el sistema sobre lo que es interno y externo. La opinión de los administradores, que es la evaluación de las actividades de los directivos y los administradores dentro de la organización, y también los usuarios finales. Y el desempeño del desarrollo, que es la evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo a los criterios tales como tiempo, esfuerzo, concuerdan con el presupuesto y estándares y otros criterios de administración. Bueno, lo que dice que bueno, una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años, pero siempre hay que estar revisándolos y manteniendo este sistema, porque bueno, pueden surgir no inconvenientes. Bueno, con este grupo ya finalizamos lo que son las exposiciones. Así que, bueno, ya la semana que viene seguiremos con la parte teórica. Así que, bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias. Antes que se vayan, ¿alguna duda respecto al trabajo práctico 2? Bueno, si tienen, me las mandan por correo y demás. Profesor, sí. ¿le podemos hacer una consulta? Diga.